Ok, gente, aquí les traigo un video para hacerles unas aclaraciones, explicaciones sobre lo que son las funciones lógicas básicas. El asunto es que, bueno, posterior a este video yo les voy a poner otro que ese sí me van a tener que contestar unas preguntitas, pero el video viene así como un poquito enredado. O sea, tengo que explicar muchas cosas que vienen en el siguiente video, porque si lo dejo así, no sé, no van a entender muchas cosas, se van a enredar y esa no es la idea. Eh, el punto es que, bueno, yo no culpo el video de YouTube que puedo ponerles, porque cuando uno empieza un tema nuevo como este, es tanta la información que se tiene que manejar desde un principio, que bueno, uno busca la forma de que irles enseñando todo poquito a poco para que no se les haga un colocho mental, pero bueno, es un poco complicado. Entonces ahí poquito a poco voy les aclarando muchos detalles del video para que ojalá lo entiendan lo mejor posible. Básicamente, bueno, el video habla de que existen funciones lógicas básicas en lo que es la álgebra de Boole. Que bueno, por cierto, anteriormente les puse un video sobre este señor Josh Boole, que les hablaba mucho de la vida de él, porque bueno, este señor fue muy importante en el desarrollo de lo que fueron computadoras, sistemas electrónicos y todo eso. Todo se basa en la matemática que inventó este señor. Entonces, el invento que hizo este señor hace muchísimos años es bueno, es súper importante en la actualidad. De hecho, él se murió y como 70 años después empezaron a aplicar la matemática de él. O sea, él ni se dio cuenta de lo que había inventado. Hizo algo increíblemente genial y no se dio cuenta, se murió sin saberlo. De hecho, en parte lo basureaban mucho porque la matemática de él en sus tiempos no se aplicaba mucho, que digamos, pero bueno, ahora es como la base de absolutamente todo lo que nosotros hacemos todos los días. Entonces, bueno, el asunto es que, bueno, el álgebra de Boole, ustedes saben que utiliza lo que son los números binarios, porque las computadoras, calculadoras, equipos electrónicos, electrónica, circuitos electrónicos, todo lo electrónico funciona con sistemas binarios. En el álgebra de Boole, por eso es que existen, bueno, de forma básica, estas tres funciones o tres operaciones, porque recuerden que es una matemática y se puede representar matemáticamente también. Entonces tenemos la función AND, que multiplica o hace multiplicaciones, la función OR, que suma, y la función NOT, que viene a representarme como un signo negativo o me invierte el valor que yo tengo. Recuerden que en matemática, cuando ustedes aplican un número negativo, o sea, si es 5, aplican negativo, queda menos 5. Entonces, como quien dice, ese signo negativo viene a ser mi función NOT. Entonces, bueno, aquí se me olvidó hacer la tabla de la verdad, por cierto. Tabla de la verdad. Ok, ahorita les explico qué es eso de la tabla de la verdad. Les voy a explicar todo esto con el sistema COP. El sistema COP, pregunto que para que no se me pierda la página. El sistema COP es una forma de representar circuitos, ¿sí? Que nosotros hemos utilizado hasta ahora. Siempre lo hemos utilizado, por lo menos haciendo circuitos de contactores, circuitos con botones, circuitos con, bueno, todo lo que es automatismos que hemos hecho con contactores ha sido con diagramas COP. También se le llama diagrama en escalera o diagrama ladder, creo. Entonces recuerden que nosotros tenemos contactos normalmente abiertos. Un contacto normalmente abierto viene a representarse de esta forma o de esta, depende del sistema, si están en ANSI o en IEC. Normalmente hemos usado contactos así, de esta forma. El cerrado era para acá y para acá, recuerden. Y normalmente nosotros lo hacemos para abajo, pero también se pueden hacer así. Por eso se les llama diagrama en escalera, porque ustedes aquí cierran acá y bajan acá y ya forman una escalera. Entonces por eso es que también se le llama diagrama de escalera. También está el diagrama de bloques, que es el FUB, que vamos a verlo más adelante, porque también se puede programar por medio de FUB y AWL. Bueno, esto es como quien dice materia de la subárea de automatismo. En automatismo vamos a programar. Aquí en circuitos vamos a diseñar los circuitos. En automatismo vamos a programar esos circuitos en la computadora o en un simulador o en lo que sea. Entonces, ahorita manejamos tres lenguajes de programación. Hay más, hay como 5, no sé,
más adelante vamos a verlos, pero bueno, básicamente los más básicos son estos tres: el COP, el FUB y el AWL. Ahorita yo les voy a enseñar todo con base al sistema COP, porque es lo que ustedes manejan más. Ya les dije que estos son los típicos diagramas de contactos por contactores, por relés, que ustedes han hecho hasta ahora en sistemas automatizados. Entonces, bueno, no sé por cuál empezar. Empecemos por la función NOT, que es la más sencilla de todas. La función NOT aquí dice que es un signo negativo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que él va a invertirme la señal que yo estoy enviando. ¿Y qué significa eso, profe? Bueno, denme un chancecito para hacer la tabla de la verdad. Ahorita les explico qué es una tabla de la verdad. Es muy importante en todo esto. Tienen que hacerla siempre. Entonces, bueno, así se representa en diagrama. ¿Qué fue? ¿Cómo que le dicen? Diagramas COP, que es el de contactos. Aquí lo escribí, se me ha olvidado. Es que se me enredan los nombres, el COP, el FUB. Yo normalmente el COP le llamo diagrama en escalera y al FUB diagrama de bloques. Pero ya sí, con estos nombres yo la verdad no los manejo muy bien, pero bueno. En diagrama de contactos, la función NOT se viene a representar así. Digamos que esto es un contacto, ya sea de un botón, de un contactor, no sé, de cualquier cosa que tenga un contacto. Pero es normalmente cerrado. Entonces, ¿qué está pasando con este contacto? Cuando está normalmente cerrado, cuando yo no le estoy haciendo nada, o sea, cuando yo no lo estoy activando, se dice que él está en 0. Y cuando yo lo activo, se dice que él está en 1. Entonces, esta Y, nosotros la vamos a denotar como una salida. Una salida puede ser un bombillo, una bobina, que esto en realidad así me viene a representar una bobina. Recuerden que nosotros hacíamos un circulito, o bueno, como un rectangulito las hacíamos, las bobinas. O puede ser un motor, no sé, algo que yo necesite activar. Eso me viene a representar una salida. A me viene a representar una entrada. Una entrada es, ya les dije, un contacto. Puede ser un contacto de un botón, de un final de carrera, de un contactor, o sea, un contacto. En este caso, este contacto está normalmente cerrado. Entonces, así, si yo hacer, como les digo, si yo hacerle nada en su digamos, forma natural, se dice que él está en 0. Entonces, en su forma natural, él está en 0. ¿Qué está pasando con la salida Y? Vean, si aquí yo tengo conectada, qué sé yo, la línea 1 y aquí el neutro, la línea 1 aquí y la línea 2 aquí, vea que esa corriente va a venir, va a pasar por el contacto porque está cerrado y se me va a activar la salida. Cuando la salida está activa es un 1, cuando la salida está inactiva es un 0. Entonces, en mi estado normal se dice que él está en 0. Ven, entonces aquí en la tabla, la verdad, yo tengo un 0. La salida va a estar en 1, dijimos, ¿verdad? Porque dijimos que como él está normalmente cerrado, la corriente va a venir, va a pasar y me va a activar la salida. Ahora, ¿qué pasa si yo activo la salida, la entrada A? Si yo la activo, ella pasa a 1. Ya no va a estar en 0, sino va a estar en 1 porque ella está activa. ¿Qué pasa si ella es activa? Está normalmente abierta, normalmente cerrada, pasaría normalmente abierta. Entonces se me abre el circuito, la corriente viene por acá, pero no va a poder pasar porque está abierto. Y esta aquí nunca se me va a poder encender. Recuerden que cuando él está inactivo o no está encendido, va a estar en 0. ¿Ven? Entonces, bueno, vean que la tabla de la verdad, voy a decírselo de una vez para que lo entiendan. Igual yo creo que eso lo vamos a seguir viendo más adelante, lo voy a seguir explicando. Pero la tabla de la verdad me viene a representar todas las posibles combinaciones que pueda tener esta entrada A o este contacto A. En este caso solo puede estar o en 0 o en 1, nada más. De hecho, todos los contactos en general, vean que aquí tengo más, pero este es el más sencillo porque es solo 1. Aquí tengo 2, aquí tengo 3, pero este es el caso más sencillo. Pero bueno, todos se comportan igual. Solo pueden tener dos combinaciones, o 0 o 1. Entonces, la tabla, la verdad, me viene a representar todas las posibles condiciones, posibles combinaciones que puedan darse en esta variable y el resultado que yo voy a obtener en la salida. Por lo menos vean aquí.
en este de aquí. Ya esta es la función AND. La función AND en diagrama COP se viene a representar por un circuito en serie. Ya voy a necesitar dos entradas y una salida. Dos entradas que van a ser dos contactos. Ya le dije que puede ser contactos de botones, contactos de finales de carrera, contactos de algún sensor, contactos de algún contactor. Y mi salida, que ya les dije que puede ser una luz, una bobina, no sé, algo que yo necesite activar, un motor. Entonces, vean la tabla de la verdad. Recuerden que cuando ellos están en cero, yo no estoy haciéndoles absolutamente nada a estos contactos. Ellos están en su estado natural, como quien dice, su estado normal. Ellos son normalmente abiertos. Entonces, en su estado natural, o sea, sin yo tocar absolutamente nada, ellos van a estar normalmente abiertos. Entonces, cuando este está en cero y este está en cero, ¿qué pasa? La corriente viene por aquí, por la línea, digamos, y no va a poder pasar ni siquiera por A. ¿Qué va a pasar con la salida? Va a estar apagada, va a estar en cero. Ok, vamos a la siguiente combinación, o la posible siguiente combinación. A en 0, B en 1. ¿Qué pasa si yo a B lo pongo en 1? Se me cierra, ¿verdad? Si él está normalmente abierto, si yo lo activo, pues me va a cerrar. Entonces, la corriente va a venir por acá, va a llegar a A y no va a poder pasar, porque así está cerrado. Ven que A lo tengo en 0. Entonces, A está en su estado natural, que es abierto, la corriente no va a poder pasar. Entonces, ¿qué pasa con la salida? Aunque B esté cerrado, la salida va a estar en 0, no se va a poder encender. Igual el tercer caso, A en 1, B en 0. Ven que va a ir cambiando, va a ir haciendo todos los posibles casos que existen. Entonces, A en 1, A se va a estar cerrado y B va a estar abierto porque está en 0, está en su estado natural, como quien dice. Entonces, A lo cambio a 1 porque está en normalmente cerrado, lo voy a cerrar porque está en 1, y B se va a seguir manteniendo abierto porque está en 0. Entonces la corriente va a venir por aquí, va a pasar por A porque ya está cerrado, pero no va a poder pasar por B. ¿Qué pasa con la salida? Va a seguir en 0. Ahora activo las dos, entonces se me cierra, la corriente va a poder pasar por A y va a poder pasar por B, y se me va a activar la salida Y. Entonces, la única manera de que una combinación, una función AND active una salida Y es cuando los dos están activados, o los dos están en 1. Ok, de la primera guía, si ustedes se fijan, este número 00 me viene a representar un 0 en decimal. 01 me viene a representar un 1 decimal. 10 en binario me va a representar un 2 decimal, y 11 me va a representar un 3 decimal. Entonces vean que va a ir haciendo todas las combinaciones posibles, en este caso 0, 1, 2, 3 decimal. Ven, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Más adelante vamos a ver la forma de cómo ustedes crean las tablas de la verdad, porque vean que existen diferentes tamaños. De hecho, vean aquí donde estamos viendo, la tabla de la verdad de la compuerta NOT es más pequeñita con respecto a la tabla de la verdad de la compuerta AND que estamos haciendo. Ven, porque aquí yo solo tengo una variable y aquí tengo dos. Aquí tengo solo A y aquí tengo A y B. A Y no la tomo como variable porque siempre va a estar la variable de salida. Yo siempre voy a tomar a contar las variables de entrada, que van a ser los contactos estos de aquí. Entonces aquí yo solo tengo uno y aquí yo tengo dos. Dependiendo de eso, así me va a quedar el tamaño de la tabla de la verdad. Vean que aquí yo tengo una variable, aquí tengo dos, aquí tengo tres, aquí tengo 4, y ahí sigue. Puede ser de 5, puede ser de 6, todas las variables que quieran. Ellas tienen un formato para crearse las tablas. La idea es que vayan formando, como les digo, todas las posibles combinaciones que puedan darse entre ceros y unos. Ven, un montón de combinaciones. Entre más variables de entrada tengan, más combinaciones van a hacer. Igual aquí está de 4, van a tener un montón más de combinaciones. Entonces ustedes ven, la de una variable va a tener 2 combinaciones, la de 2 variables va a tener 4 combinaciones. 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4 combinaciones, ¿verdad?
termina en 3 porque comienza en 0. La de 3 variables va a tener 8 combinaciones contando el 0. La de 4 variables va a tener 16 combinaciones contando el 0. Entonces ven, entre más variables más posibles combinaciones pueden existir de unos y ceros. Entonces bueno, ¿cómo sería la tabla de la verdad de 3 variables de entrada? Para la comportante va a ser así: 3 en serie. O sea, recuerden que en AND va a ser poner contactos en serie. Eso es, apréndaselo siempre. Entonces, si yo necesitara poner una entrada o un contacto más de entrada, un C, y simplemente lo voy a poner en serie. Entonces vean que aquí habíamos dicho que matemáticamente la compuerta o la función AND me va a multiplicar. Entonces en este caso vean la multiplicación: 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Entonces me va a quedar así: A por B. Esa es la forma que yo la voy a representar en álgebra de Boole. Recuerden que todo esto sale del álgebra de Boole que había creado este señor. Ok, entonces bueno, espero que ya haya quedado claro el asunto de las multiplicaciones y de las tablas de la verdad. Recuerden que en este caso yo tengo 3 variables de entrada, A, B y C. Entonces la tabla de la verdad de este caso va a ser mucho más grande, ¿verdad? Habíamos dicho que iba a ser de 8 combinaciones. Pero bueno, ahorita no lo voy a hacer porque trate que no tengo campo, ahorita eso no es muy relevante. Ya más adelante, como les digo, les voy a enseñar cómo crear tablas de la verdad, cómo llenarlas y todo el resto de cosas que necesitamos saber. Pero bueno, ahorita estamos con lo básico, más básico. Por último, tenemos la función OR. La función OR, ya ustedes si se fijan, son observadores, van a tener contactos en paralelo. Aquí eran contactos en serie y aquí van a ser en paralelo. Ven, aquí los paralelos, aquí y aquí y aquí y aquí. Estos tres, todos en paralelo. ¿Ven? Entonces, esta va a ser la tabla de la verdad, bueno, de 2 variables. Entonces va a ser parecida a esta, con 4 posibles combinaciones. Aquí tenemos la combinación 0, la combinación 1, la combinación 2 y la combinación 3. Igual como hicimos acá. Entonces bueno, con respecto a este circuito en diagrama COP, diagrama de contactos, vamos a crear la tabla de la verdad. Tenemos que, bueno, dijimos que 0 va a ser el contacto sin hacerle nada, o sea, en su estado normal. Aquí tengo 0, 0, así como está, sin yo hacerle nada. La corriente va a venir por aquí, no va a poder pasar. La corriente va a venir por aquí, tampoco va a poder pasar. O sea, por más que intente pasar por alguno de los dos lados, no va a poder porque los contactos están abiertos. ¿Qué va a pasar con la salida? Pues va a estar en 0. O sea, recuerden que cuando está en 0 va a estar apagada, no se va a activar porque no le está llegando corriente. Ok, la siguiente combinación 0, 1. Ok, el A se queda así como está y el B, como está en 1, le cambio de estado, o sea, se cierra. La corriente va a venir por aquí, no va a poder pasar, va a intentar por aquí abajo y como está cerrado, va a pasar por aquí y va a encenderme la luz. Entonces, bueno, la luz o me activa la salida. Recuerden que cuando se activa la salida tenemos un 1. Siguiente combinación 1, 0. Entonces A cerrado y B así lo dejo como está. Entonces la corriente va a tratar de venirse por aquí, como va a estar cerrado, va a poder pasar y me va a activar. Entonces en ese caso tengo otro 1, porque bueno, B está abierto, pero si viene por aquí la corriente no va a ser tonta, se va a devolver y va a pasar por aquí, va a estar cerrado y me va a activar. Entonces va a ser otra activación o un 1 en la salida. Y el último caso, los dos activos. Entonces cierra acá, cierra acá. Entonces la corriente puede venir por acá o se puede venir por acá y igual va a tener camino para poder pasar como están cerrados y me va a activar la salida. Entonces tengo otro 1. Entonces vean, esta va a ser la tabla verdadera comportador. Si ustedes se fijan, va a tener un comportamiento similar al de la suma. Similar. Recuerden que esto es una suma lógica. Ahí en el video les explican, digamos, más o menos a qué se refieren con una suma lógica.
Como para ponerles un ejemplo, digamos que, de hecho más adelante yo creo que les puse el mismo ejemplo, no sé, que su mamá los manda a la pulpería y que les dice, cómpreme una picarita o una bolita de queso. Esa palabra o que ella dice es muy importante. ¿Por qué? Porque es una picarita o una bolita de queso. Entonces digamos que los ceros es que ustedes no compraron nada y el 1 es que ustedes compraron algo y aquí en la salida va a ser la reacción que va a tener su mamá. Un 0 va a ser una reacción negativa y un 1 va a ser una reacción positiva. Entonces, en el caso que ustedes no compraron nada, fueron a la pulpería y no compraron nada, pues su mamá va a tener una reacción negativa, ¿verdad? El chanclazo mínimo. Si van a la pulpería y solo compran la bolita de queso, pues su mamá va a estar contenta porque ella dijo o tronadita o bolita de queso, cualquiera de las dos. Ok, está bien, cumplieron, se salvaron del chanclazo. Digamos que solo compran la tronadita, ok, su mamá va a tener una reacción positiva. ¿Por qué? Porque ella les dijo una tronadita o una bolita de queso, cualquiera de las dos que comprar está bien. Y si llegan con las dos, pues igual va a estar contenta, de hecho va a estar doble contenta porque va a comer el doble. Entonces a eso se refiere con una suma lógica, digamos, como quien dice, en este caso la reacción que va a tener su mamá, que en todo caso va a ser, digamos, la misma, digamos que positiva. Porque si usted de forma estricta 1 más 1 no me va a dar 1, ¿verdad? Porque ustedes hacen aquí 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1, bueno, es 2. Pero en este caso, como es una suma lógica, se pone un 1. Entonces esa es la forma de representar la suma de este caso de A con B y el resultado me va a dar Y. Y va a ser igual a la suma de A con B. Si tuvieran que hacer 3, de ahí suman las 3, ¿verdad? A, B y C de entrada, que les va a dar como resultado la salida Y. Y ya. Ok. Ahí en el video también vienen combinaciones, pueden darse combinaciones de sumas, multiplicaciones. No, aquí no va a tomar en cuenta la función not todavía, pero también se puede poner. Recuerden que la función not es simplemente poner el contacto como normalmente cerrado. Y ya con eso va a quedar not. Entonces digamos que, bueno, en este caso, ahorita les explico lo de la not. Yo tengo A y B en serie. Recuerden que en serie va a ser compuerta AND, va a ser función AND. Es que también se le llaman compuerta, pero más adelante vamos a ver por qué compuerta. Pero en este caso, bueno, estamos hablando de funciones. Va a ser la función AND, que es la multiplicación. Entonces quiere decir que en este caso A y B se están multiplicando, por eso que yo los puse aquí como multiplicación. Y al final, esta variable C está en paralelo con las dos. Vean que estas dos están en paralelo con esta C. Entonces, por eso es que yo tengo que sumarla. Recuerden que cuando están en paralelo me viene a representar la función OR. Cuando están en paralelo me viene a representar la función OR, que es una suma. Entonces por eso aquí yo puse esta suma, que me va a sumar la variable C, porque esa variable C está en paralelo con estos dos elementos que se están multiplicando. Entonces va a ser la multiplicación de A con B más la variable C. Y así me va a quedar. Esa, como que dice, ecuación o función lógica. Luego puede tener otra combinación. En este caso va a ser primero la suma de A con B. Vean aquí el paralelo donde está. Recuerden que cuando están en paralelo es una suma. Y esa suma yo la voy a multiplicar con una C, porque la C está en paralelo, está en serie con todos estos dos elementos. Entonces esa va a estar en serie, va a quedar multiplicando con estos dos elementos. Por eso yo aquí puse un paréntesis, porque estos dos están sumando primero y luego se van a multiplicar con este de acá al final. Recuerden, las prioridades de matemática aquí también aplican, ¿verdad? Y además recuerden que, bueno, si ustedes necesitan primero sumar A con B, tienen que ponerle paréntesis porque la multiplicación tiene prioridad con respecto a la suma. Bueno, eso ya es matemática de escuela. Y de esa manera se representan estas combinaciones. Lo que les estaba diciendo de la compuerta de la función not es que simplemente se ponen negadas, se ponen normalmente cerradas. Digamos, ustedes aquí quieren poner, si ponen esta normalmente cerrada, ¿cómo se viene a representar en la función?
La C tendrían que poner una rayita aquí arriba, significa que está negada. Digamos aquí, digamos que ustedes van a negar B con la función not. Entonces aquí en la ecuación final van a tener que agarrar esa B y poner una rayita arriba. Entonces bueno, espero que esta explicación a manera de introducción les ayude, porque como les digo, cuando uno ve un tema desde cero, que es lo que estamos haciendo, tratando de hacer, hay que manejar así como muchos conceptos de golpe de principio, y yo bueno, traté de explicarles al detalle cada uno de ellos, y bueno, espero que me hayan entendido. Cualquier cosa y me preguntan, y eso sería todo por ahora. Ok, no, se me fue un detallito muy importante con respecto al asunto de la función not. Bueno, por lo menos aquí al final les hice este otro ejemplo. Vean que hacia como está es una simple compuerta AND. ¿Por qué? Porque vean que solo tengo dos contactos A y B en serie. Para separar esto un poco, que no se me vayan a enredar. Estamos viendo de la línea para abajo, ¿verdad? Vean que es exactamente este mismo. Pero ¿qué pasa si yo a este A le aplico la función not? Recuerden que la not es simplemente poner el contacto normalmente cerrado, dijimos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se me va a negar. La palabra negar viene de not, ¿verdad? La variable A aquí en esta función o en esa ecuación. Y ya eso va a hacer que la tabla, la verdad, me cambie completamente, obviamente. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerden que cuando está en cero, no implica necesariamente que estén normalmente abiertos siempre. Bueno, por lo menos aquí en estos casos sí se cumplía. Ven que cuando estaban en cero, de ahí se quedan en su estado normal, entonces van a quedar normalmente abiertos. Pero aquí los dos en cero, estos dos se van a quedar en su estado normal, por lo que este va a estar normalmente cerrado y este va a estar normalmente abierto. Entonces eso ya va a hacer que todo me cambie aquí. Entonces bueno, en el primer caso 0, 0 en su estado normal, ¿qué va a pasar? La corriente va a venir por aquí, va a pasar por A, pero no va a pasar por B, y la salida no se me va a activar. Entonces aquí voy a tener un 0. Ahora A en 0, B en 1. Ok, A en su estado normal va a quedar normalmente cerrado. B cambia, se me va a cerrar. Entonces la corriente va a venir por acá, va a pasar por A, pero también va a poder pasar por B, y la salida ya se me va a activar. Entonces aquí yo voy a tener un 1. Ahora 1, 0 de A me cambia, o sea, me pasa normalmente cerrado a normalmente abierto, y B se va a quedar como está porque está en 0. Entonces la corriente va a venir por aquí, ni siquiera va a pasar por A, porque recuerde que ya cambió, no va a estar normalmente cerrado sino normalmente abierto. Entonces obviamente no me va a encender nunca, o se me va a activar nunca la salida Y. Entonces va a ser un 0. Y el último caso, los dos en 1. Entonces este cambia de estado y este también. Entonces la corriente va a venir por acá y ni siquiera va a pasar por A, porque A está normalmente abierto, ¿verdad? Cambió de estado, está en 1, cambió de estado. Entonces ni siquiera me va a pasar por aquí, y la salida no se me va a activar, entonces va a ser otro 0. Entonces vean la diferencia de las tablas de la verdad, ya no es la misma. ¿Ven? Entonces esto así como está no es una compuerta AND pura. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la compuerta AND pura tiene esta forma, solo la multiplicación, pero esta ya tiene una A negada. Entonces esto en sentido estricto no va a ser una AND, ya va a ser AND con una NOT. Y bueno, espero que hayan entendido eso, porque en el video lo explican. Igual, no lo explican así en detalle como estoy haciendo yo ahorita, sino que ellos creen que ustedes ya nacieron aprendidos y hacen de cuenta que ustedes saben un montón de cosas. Y bueno, espero que hayan entendido eso, y creo que ahora sí sería todo.